canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio Unidad tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Chile Clásico es el sello discográfico que formó parte de la delegación chilena que participó en la edición de este 2026 de Classical Next, que es el principal encuentro internacional de profesionales de la música clásica y contemporánea. Y sí, es un evento súper grande, no es la primera vez, además, que están ahí en el foco, pero más allá de este encuentro que sin duda yo creo que ha marcado la agenda, el conocer a los autores y todo lo que significa llevar el catálogo de Chile Clásico, tanto como producción diaria como llevarlos a estos espacios, lo importante también es reconocer cómo ha crecido este proyecto, de qué manera se instala hoy día en los diversos espacios y ecosistemas de la música y además cómo hacemos vigente a nuestros autores que están haciendo cosas muy interesantes, no solo acá en Chile, sino que afuera también. Hoy queremos hablar de Chile Clásico, sello discográfico, ponernos ahí y ponerles bajo la lupa, ver lo que está pasando y compartir con ustedes este lindo proyecto que llega entonces de la mano de sus directores Gabriel García y Cristóbal Urbina, a quien le damos la bienvenida, tanto como a ustedes que nos siguen en radio.uniac.cl. Les damos las gracias por la sintonía en nuestro programa en vivo y en nuestras hay repositorios a través de nuestro canal de YouTube, nuestra comunidad virtual unida en este espacio, en esta radio digital. Chicos, Cristóbal, Gabriel, un gusto tenerles acá en nuestro programa. ¿Cómo están? Igualmente. Bien, muchas gracias, Muriel, muchas gracias por tenernos, sí. Oye, ¿hace cuánto volvieron? ¿Cuántos días atrás? Porque hay que decir que Classical Next no pasa aquí al lado de la esquina, no, pasa... No, este año fue en Budapest. Fue en Budapest. El año pasado fue en Berlín. Y el próximo año va a ser en Polonia. Sí, es una feria que se va moviendo por Europa en general, por el centro de Europa. Sí, y son en general ciudades que tienen muchos vínculos como tradicional con la música clásica. ¿Ah? Importante decir que esta feria, como bien su nombre lo dice, es Classical Next. La preocupación de esta feria no es por la música que ya pasó, sino claro, por la música que viene. ¿Ya? Uh-huh. Eso es muy bonito, porque no estamos hablando todo el tiempo de Händel, de Beethoven, de qué sé yo. Estamos hablando de qué vamos a hacer hacia adelante para darle nuevos aires y nuevo impulso a la música clásica. Ahí hay un prejuicio o quizás un sesgo previo que a lo mejor pensamos, que es que Europa solo está mirando a sí mismo, a sus autores, y que en general a lo mejor solo vamos a encontrar en esos lugares a los clásicos, ¿no? Y efectivamente esos son los nombres. ¿Por qué no nos sitúan un poco en el contexto de esta feria y lo que significa? Y que en el fondo, no solamente a lo mejor Europa, sino que los 5 continentes, ¿no? ¿Cómo se está lidiando con las nuevas propuestas, los nuevos proyectos, la nueva música clásica o contemporánea, en este caso, ¿cierto? Escrita, de tradición escrita, y cómo estamos observándola a nivel mundial? Sí. Cristóbal. Yo creo que para nada Europa se mira solo a sí mismo, yo creo desde hace mucho tiempo, bueno, desde siempre, en realidad Europa mira mucho hacia afuera, pero hoy día yo creo que con más propiedad. Existe en el siglo XIX esto que se llama el orientalismo, ¿no? Que es esta mirada súper paternalista desde Europa a mirar hacia Asia o hacia África, qué sé yo, con una visión medio idílica, medio utópica, digamos, que ha sido muy, muy criticada. Está este libro de Edward Said, ¿no? Sobre orientalismo. Pero hoy día yo creo que hay una mirada como distinta hacia las otras culturas desde Europa, y por ejemplo una cosa que yo creo que puede ser como una primera gran influencia desde Latinoamérica hacia Europa, es lo que ha pasado con el movimiento este que se llama El Sistema en Venezuela, el movimiento de orquestas infantiles y juveniles. Sí. Ha tenido un tremendo impacto no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa. El Sistema se ha imitado en Alemania, se ha imitado en Inglaterra. Fue Simon Rattle, el antiguo director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, se lo llevó
visitó muchas veces Venezuela y se llevó la idea a Alemania de vuelta. Entonces vemos como por primera vez creo que hay una influencia, hay un flujo de información en el sentido inverso muy fuerte. O sea, hay los europeos miran mucho a lo que está ocurriendo en Latinoamérica y es una renovación importante del mundo de la música clásica. Ha venido, por ejemplo, de la mano del propio Gustavo Dudamel, el director de la... Sí. Hasta hace poquito de la Filarmónica de Los Ángeles y ahora director nombrado ya de la Filarmónica de Nueva York, que ha cambiado completamente la forma de relacionarse con la música, la forma, digamos, la idea que existe de un director, ya no es este señor mañoso, rabioso, digamos, que autoritario. Un tipo divertido, vital, entretenido de ver, claro. Que representa muy bien la cultura latina, y eso yo creo que ha sido un cambio muy fuerte en el mundo de la música clásica. Entonces, partiendo por ahí, creo que hay en general mucho interés por lo que ocurre en Latinoamérica. De parte de muchos medios europeos de distintos países, miran mucho hacia lo que está ocurriendo acá, porque además hay una cultura, tal vez hay una mirada, creo yo, distinta con respecto a la música clásica, la que ocurre acá, digamos, acá uno siente todavía que en un concierto el público se emociona de verdad, que aplauden, sin importar si fue tan bueno lo que pasó arriba del escenario, claro. No, digamos, y siempre como... Sin respetar las normas que venían como inscritas, ¿no? Como en esta parte hay que terminar, hay que esperar que termine el movimiento para aplaudir. Aquí aplaudimos en cualquier lado, no importa, da lo mismo, ¿no? Como y eso yo creo que todo ese tipo, esas ideas de renovación de la música clásica, yo creo que están como en el centro de la discusión hoy día, y en buena medida influido por lo que ocurre fuera del centro hegemónico de la música clásica occidental, que es Europa. Por eso es muy interesante lo que pasó en Budapest hace una semana atrás, que ustedes vienen llegando recién, porque podemos encontrarnos ahí en situaciones distintas, no solo sala de conciertos, o sea, puede ser en un lugar donde el resto de la gente está conversando porque había un DJ antes, y este tipo de cosas conviven. ¿Por qué no nos ponen también ahí en qué pasa en una feria como Classical Next? ¿Qué es lo que sucede? Yo les quiero contar una cosa maravillosa que ocurrió. Ay, espérate, antes que cuentes la cosa maravillosa, quiero decir que gracias a Alvarito, que está ahí muy atento, estamos escuchando el disco de Sebastián Vergara, por si acaso, de fondo, mientras está sonando ahí de fondo, mientras nosotros conversamos acá, y después vamos a subirle un poquito el volumen para que hablemos del catálogo de ustedes también. Pero mientras eso sucede en la música, tú nos cuentas esta Bueno, por primera vez, a ver, en la feria básicamente se divide con dos partes. Vamos a un centro de convenciones, digamos, ¿ya? Como puede ser... no sé, Riesgo, qué sé yo. Espacio Riesgo, Casa Piedra, digamos, ya vamos. Y ahí estamos durante el día en conferencia, en pasillos, conversando, tomando cafecito, qué sé yo, como una conferencia, ¿no? Están los stands también, etcétera. Y después nos movemos todos a un nuevo lugar donde se desarrolla lo que se llaman los showcase, que son espectáculos dirigidos a personas que están interesadas en programar en distintas venues, teatros, qué sé yo, distintos lugares. La misma dinámica del South by Southwest. Exactamente, la misma dinámica de Jazz Ahead, la misma dinámica de Womex, qué sé yo, sí, misma dinámica. En este caso con la música clásica. Uno de los lugares era un club de jazz que se llama el Opus Jazz Club. Y tuvimos por primera vez un chileno presentando un showcase en Classical Next, lo que nos pone de verdad súper orgulloso. Y claro, y en su introducción, Sebastián Vergara, que fue el que estuvo encargado de hacer este showcase, dijo, bueno, aquí estamos en una feria de música clásica, en un club de jazz, haciendo música electrónica. Bienvenidos. Claro, qué buen resumen para lo que es. Es hermoso, claro, como para contextualizarnos que finalmente la música es un poco una, ¿no? Bueno, Sebastián se presentó con un espectáculo electrónico donde él llevó algunas máquinas, algunos sintetizadores, algunos secuenciadores, qué sé yo, y empieza a relatarnos una historia. Empieza a contarnos y empieza a llevarnos un poquito de la mano por un camino maravilloso, un espectáculo que tiene que durar una media hora, 40 minutos,
una elegancia, de una sensibilidad, incluso te diría, Muriel, un poco hasta didáctico, ¿no? Como él va mostrando cómo va haciendo que cada cosa vaya ocurriendo con la máquina. Sin hablar, Sí, solo. Claro, sin hablar. Y todo esto ocurriendo en un ambiente de silencio, de profunda conexión. Muy hermoso. Y termina este concierto con un aplauso que dura, no sé, varios minutos. Y aparte porque ustedes me contaban fuera de micrófono, me parece muy interesante que eso que el día anterior había estado otra persona y sí era otro el ambiente, entonces la gente podía, no sé, como era un DJ o era más en el sentido tradicional de un DJ, conversar, seguir, qué sé yo, carreteando, no sé, un poco como haciendo ambiente, mientras seguís disfrutando de la música. Y pensaron que esa iba a ser la dinámica para la jornada que estuvo Sebastián. Y no fue, tuvieron que parar lo que estaban haciendo y escuchar. Exacto. Alcanzaron, o sea, originalmente lo habían programado como si fuera DJ y él tuvo que comentarles que en realidad era, y alcanzaron a hacer el cambio en la programación y lo anunciaron como que efectivamente era una presentación a la que había que poner atención. Pero es muy bonito lo que hace porque uno lo ve, y yo también estaba un poquito como descifrando lo que hacía así en el momento, estaba tratando de entender, y uno lo ve que mueve unas perillas por aquí, otras por allá, y queda algo instalado, sonando. Y una vez que eso está instalado, como que le da un poquito de espacio y después va y busca otra cosa. Entonces pone esta otra cosa y empieza a entrar esto, y tal vez baja algo de lo que había antes, y ahora tenemos instalada una siempre son varias líneas, digamos, por ejemplo, había una voz de una señora mayor, yo creo, probablemente me sonaba una voz de una señora negra, ¿no? Sí, como a del mí me sur de dijeron Estados quién Unidos. era. ¿Quién era? No me acuerdo, porque tengo una memoria... Entonces, la memoria frágil. Pero es una guitarrista, sí, es una guitarrista americana. De jazz antiguo. Sí, entiendo. Sí. Es como esta canción de Daft Punk, de George by Moroder, donde escuchamos a Moroder hablando y después empiezan otras cosas. Bueno, entonces él mete también, pero no tiene la misma idea del beat permanente, ¿no? Él entonces escuchamos estas voces y van ocurriendo otras cosas por debajo, y de repente escuchamos que baja la voz y entra otra cosa. Entonces y te vas pasando por distintas etapas, y en cada momento tú estás como tratando de entender, o sea, fascinado, escuchando lo que ocurre, todas estas distintas líneas que se cruzan. Es muy, muy interesante. Y a mí lo que me gustó mucho es que dijo, voy a tocar. O sea, él es un compositor, pero a la vez es performer, intérprete, ¿no? Él toca, es instrumentista de perillas. Entonces dijo, voy a tocar esto por primera vez. Y yo la verdad no tengo súper claro cuánto de lo que hace ahí está pauteado y cuánto es más o menos lo que siente en el momento. Claro. Es una conversación que tenemos un espacio del jazz necesita improvisación también, claro. Sin duda. Sí. Totalmente. Muy cautivador lo que hacía. Oye, y igual eso se refleja en el disco que ustedes tienen en el catálogo, que son 3 canciones secas, Dry Songs, Fanfarria Bravata, de Sebastián Vergara. Por favor, búsquenlo, porque es un músico, un creador muy interesante, además, lo que estamos hablando. Así que les invito, Cristóbal y Gabriel, que nosotros le subimos el volumen acá, vamos a escuchar un extracto y ya seguimos conversando aquí en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Oye, es parte de, yo creo que ni siquiera es una parte del abismo que nos presenta Sebastián Vergara en este disco, que de hecho puedes encontrar en el catálogo de Chile Clásico, que es el tema principal que estamos tratando el día de hoy en Tantas Canciones Buenas. El sello discográfico que, además de que acaba de llegar de estar presente en un lugar tan importante y donde estaban ocurriendo tantas cosas, no solo culturales sino que políticas, vienen llegando de Budapest, donde se realizó este año, este 2026, este evento llamado Classical Next. Entonces, lo que pasaba ahí y lo que pasó ahí fue una conjunción de música sin apellido, y eso es algo que estábamos viviendo. Bueno, justamente tanto Cristóbal como Gabriel nos están contando además de cómo se vive el catálogo, y hoy día tenemos estas preciosuras envueltas en esta
para quienes nos están siguiendo y viendo a través de radio.uniac.cl con camarita amiga incluida, y a los que no les cuento, a los que solo nos escuchan ahí como radio y nos tienen ahí de fondo haciendo otras cosas, una bolsita de Chile Clásico, por supuesto, una preciosa, además, impresión en la bolsa, y discos del catálogo que además tú puedes revisar totalmente ahí libre para revisar por internet en la página de Chile Clásico. Entonces, chileclásico.com. Eso, chileclásico.com. Desde de Guillermo Eisner, Música de Ríos, hasta El Rumor de la Batalla, la antología de óperas chilenas, que está muy lindo, además el colectivo Ópera Nacional, y mira quién sale ahí, Gonzalo Cuadra, tu panelista de ópera favorito de aquí de Radio UNIAC, que esperemos tener pronto de vuelta por estos lados. Gonzalo Cuadra encarnado en una loica. Encarnado en una loica, ese hombre se puede encarnar en lo que quiera. Francamente. Ahí está. Este disco con la loica, y que además que es la loica que decidimos tomar para la bolsita, para la bolsita también. Ahí se ve la bolsita. La misma. Ese disco, el primer disco que hicimos con el sello, y es no todos los discos del sello los hemos grabado nosotros, hay muchos que son reediciones, y hemos tomado discos que de muy buena calidad que se habían hecho antes y nosotros tomábamos, les damos como una nueva vida con distribución, qué sé yo. Pero este sí es un disco que le tenemos mucho cariño, el disco de Al Rumor de la Batalla, el disco de ópera chilena con Gonzalo Cuadra, y como son autores patrimoniales, en nuestra línea patrimonial nosotros decidimos usar estos pajaritos en las portadas. Tenemos otro con un flamenco, un Martín Pescador. El de Martín Pescador está ahí también. Sí. Pero este de la loica no es un disco que queremos mucho porque fue la primera producción de Chile Clásico, el primer disco que sacamos y el primer disco que grabamos. Entonces, ay, qué lindo esto. Mira, y de Luis Alberto Latorre, qué lindo. Len Allende Cotapos, piano moderno 1915-1924. Que es un disco precioso. Es un disco precioso porque además Luis Alberto tuvo la delicadeza de tomar de un periodo muy corto de tiempo, a principios del siglo XX, ¿qué pasó con la música? De que sonaba tan armoniosamente al oído a una música que ya empieza a sonar más dura, con más carácter, ¿no? Entonces, como toda la evolución de Len, pasando por Allende para llegar a Cotapos, y ese camino te hace de verdad entender cómo fue que llegamos de una cosa a la otra. Claro, porque llegar a escuchar Cotapos así de buena primera es duro. Pero pasando por Len y luego por Allende, Cotapos suena evidente, suena como lo que venía, como el paso siguiente. Entendemos de dónde estamos. Pero hay una cosa muy popular en esos tres, ¿no? Como de entender y respetar ese imaginario popular en los tres compositores. En Allende, siempre de Humberto Allende, se siente muy clarito ese ritmo de la tonada, una maravilla de obra esa. Sí. No, es que me encanta. Sí, es maravilloso, un disco maravilloso. Esa cosa de los pregones, como, ay, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo lo puedo estar escuchando en mi cabeza? Sí, precioso. Y además la interpretación de Luis Alberto es impresionante. Yo creo que es el trabajo más fácil que hemos hecho en la vida, porque nos sentamos, apretamos rec. Luis Alberto tocó impecable, dijo, me gustaría, se tocó una de las doloras o una de las tonadas, dijo, sí, me gustaría hacerlo de nuevo porque me faltó una cosita, y listo, lo tocó de nuevo y sería todo. Con eso, impresionante. O sea, está prácticamente tocado en vivo, que no es lo que se hace habitualmente. No está en vivo, está en sesión, pero las sesiones eran simplemente que Luis Alberto tocaba una vez y después lo tocaba de nuevo. A la antigua, la sesión, la grabación ahí tocando. Exacto. Y vamos corriendo y vamos grabando. Que por lo demás, bueno, eso, hablemos de la variedad del catálogo que tienen ustedes, porque encontramos algo mucho más contemporáneo, ecléctico, más electrónico, como lo que veníamos escuchando con Sebastián Vergara, pero podemos escuchar esto, o podemos escuchar una orquesta, como la grabación con La Serena. Hablemos un poco de eso. Quiero contarte, Muriel, del disco que tenemos con La Serena, a ver si lo tiene a mano, porfa, que se llama Paisaje Urbano. Y este disco, Paisaje Urbano, es una compilación, vamos a decir, de autores del siglo, de obras compuestas en el siglo XXI, o sea, en el siglo que llevamos recién una cuarta parte, ¿no? 100 años más tarde del disco en contraposición de Luis Alberto, que ha pasado durante esos 100 años, ¿no? Y es muy bonito, porque tenemos compositores
que también son patrimoniales, como son don Fernando García, que nació en 1930, que todavía está vivo don Fernando, tiene muchos años, pero sigue vivo, o de Guillermo Rifo, que partió hace un par de años atrás, que fue un padre de los compositores más jóvenes que lo siguen, como puede ser Aliocha Solovera, o como puede ser Miguel Farías. Y luego hay una tercera camada, una tercera generación de compositores realmente jóvenes, compositores nacidos en el año 92, como Tomás. Yo iba a decir, porque Miguel Farías todavía es joven, ¿no? Sí, claro. Pero gallos que son 10 años más jóvenes. Claro. Aliocha es de los 60, Miguel de los 80, y después tenemos pero transgeneracional. Tenemos a Tomás Brandmeier y a la Tamara Miller, todos participando de este disco, conviviendo y mostrando cada uno el lenguaje que le es propio de su tiempo. Y eso es maravilloso. Entonces, la curatoría que hizo el director Helmut Reichel, junto con la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, hicieron un disco que es de verdad una joya, que saca una foto muy clarita de qué pasa en este periodo del primer cuarto del siglo XXI. Así que también muy recomendado para que como vayan. Con los guiños de aquellos maestros del siglo XX, pero adentrémonos en el hoy, básicamente. Sí. Adentrémonos en el hoy, exactamente. Yo siento que hace, 20 años atrás no pasaba esto, no pasaba tanto, no pasaba que habían obras ni siquiera de los nacidos en los 60, 80, o sea, costaba mucho más encontrar. ¿Qué ha pasado en ese camino? Hay un quiebre muy fuerte, evidentemente, que es la dictadura, digamos, hay 17 años donde toda la producción, digamos, se sumerge y queda como acotada a ciertos espacios muy arrinconados, ¿no? Porque hasta, no sé si tú sabes, el año 69 se publicó un catálogo de la música chilena, que es el catálogo de Escobar y Eira Rázaval con Y, que está en memoria, ¿cómo se llama eso? ¿Memoria viva? Una de las dos, puede ser memoria chilena, sí. Claro. Este catálogo de toda la música escrita hasta el año 68, el catálogo se publica el 69, pero después se disgrega, digamos, y después es mucho más difícil, por lo menos si uno no es musicólogo, digamos, los musicólogos se ubican mejor, pero es que después empieza a quedar todo muy repartido, entonces es difícil ubicarse en el panorama de la música chilena después de ese momento. Hay, por memoria supuesto, chilena, para que lo busquen chilena, ahí, sí. Roberto Escobar, Renato Irarrázaval, música compuesta en Chile 1900-1968. Exactamente. Ediciones de la Biblioteca Nacional. Es fantástico ese catálogo, pero es un catálogo, por supuesto, de música que hasta a esta altura ya podemos llamar patrimonial. En cambio, la escena actual, después del año 90, yo creo que se ha vuelto muy, muy entretenida. En realidad hay una tremenda variedad, que también es un poco lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Que después de que pasamos por las vanguardias extremas estas de la música electrónica, por ejemplo, en los años 50, o la música concreta, en fin, después como que se ha vuelto a abrir un poquito el panorama, y hay mucho más espacio para que cualquiera pueda componer más o menos en un estilo más que mira más al pasado, si quiere, o que mira más hacia adelante, o que mete cosas de la música popular, que mete cosas de claro, pero no se encierra con solo un tipo de música pasada, que venía a romper cosas también, si pensando en eso, esa música que tú mencionas, venía a romperlo todo, básicamente. Claro. Ya hay varias generaciones ya de músicos muy interesantes, como Juan Manuel Quintero y Miguel Farías, nació en los 80, y este grupo de gente nació en los 90, y también gente más joven también. Sí. Oye, no sé, a ver en qué parte de la obra estamos, para ver en qué autor, a ver si la podemos subir un poquito, y ahí ustedes nos dicen, porque Paisaje Urbano, el disco que estamos escuchando ahí de fondo, que está grabado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, además conozcamos a las orquestas de regiones que están haciendo un trabajo precioso, que es impecable. Ahí, Alvarito, si puedes subirlo un poquito para que podamos escuchar. Vamos a escuchar también lo que está saliendo al aire. Sí, me parece, lo escucho muy bajito, pero me parece que es... Muy bajito. No sé si está así al aire, pero ahí ya no me escucho nada. A mí me parece que puede ser la obra de Tomás Brandmeier, que se llama Fuga para Fuegia. Canción de cuna para Fuegia.
Y es una obra maravillosa porque está inspirada en la historia de esta niña Kaweshkar, que fue extirpada de su tierra con, no sé, 8 años, algo así. Se la llevaron a Londres, intentaron naturalizarla, ¿no? Como si fuera, como adiestrarla, como si fuera, qué sé yo. Y 4 años más tarde la devuelven a su tierra, y donde ella ya sentía que no pertenecía, no pertenecía ni a este lugar ni al otro lugar. Es como la historia de Jamie Button. Claro, es como la misma idea. Exactamente. Como solo que en lugar de ser llevados y raptados para ser zoológicos humanos, se los llevaron como a cortes o casas para tratar como Exactamente. Es una historia dramática, y Tomás lo que intenta es, de forma póstuma, lejana, digamos, decir qué música a ella la haría sentir en casa. Y compone esta obra con los sonidos de su tierra, con cosas que la puedan conectar con su lugar, siendo niña, ¿no? Claro. Entonces, es muy bonito. Sí, y justamente me dice Alvarito, muchas gracias Álvaro, que efectivamente es esa, la que es. Lo que pasa es que en nuestro retorno se escucha más bajito, pero es normal. Y claro, es la obra de Thomas Brennmayer, que es la que abre. Y que además está aparte en el catálogo. Yo la había visto en el catálogo como obra solita de Thomas Brennmayer, creo, ¿no? Sí, bueno, la ha interpretado. Sí, es definitivamente su obra más tocada. La tocó la Filarmónica junto con Luis Toro el año pasado. Sí. ¿El municipal? El municipal, sí. Con Bruckner, precioso. Fui. Sí, el programa completo era Brandmeier y Bruckner. Sí. Claro. Oye, bueno, y eso es lo que... Ya, vamos a hacer ese espacio para que escuchen un pedacito de esta vez. No podemos escuchar la obra completa, pues son 12 minutos, así que sí, para que escuchen un extracto, así le subimos nada más el volumen y siguen escuchando tantas canciones buenas, porque en este caso no son canciones, son temas, composiciones, porque nuestro protagonista hoy día es el sello discográfico Chile Clásico, que te vas inmediatamente después de esta entrevista a buscar todo ese catálogo, que vamos a seguir conversando y vamos a hablar de nuevos proyectos también que se vengan para este 2026 y en adelante, aquí en Radio UNIAC. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. No sé si... Ahí sí, ahí está. Disco que estamos escuchando es Paisaje Urbano, grabado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, con composiciones de Tomás Brennmayer, Tamara Miller, Fernando García, Miguel Farías, Aliocha Solovera, Guillermo Rifo, algunos ahí como el maestro Rifo que ya partió, otros que están... recién comenzando probablemente, que van a tener una vida muy fructífera, muy prolífera como compositores, además, me parece notable. Y este disco, Cristóbal Urrutia y Gabriel García, directores del sello Chile Clásico, es algo que todavía están promocionando ustedes. Es parte de los proyectos. Háblenos un poquito de cómo han sido estos años de trayecto y de poner atención a en qué momento también estamos de las difusiones de los discos que están elaborando. Sí, yo creo que el proceso de difusión de un disco de música clásica chilena es un trabajo que es difícil, ¿ya? Hay pocos espacios, por eso les agradecemos un montón a Radio Uniac, a ti Muriel, de estar aquí para poder conversar de estos temas. Y me quedo también con la sensación, volviendo de Budapest, que hay mucho interés en Europa por la música que está ocurriendo en Chile, ¿no? Un poco nadie es tan profeta en su tierra, ¿cierto? Pero yo creo que también es virtuoso, como poder generar ese intercambio de Europa hacia Chile, de Chile hacia Europa. En este caso particular, la promoción del disco Paisaje Urbano se ha dado con mucha naturalidad, sobre todo también porque tenemos un director, el director artístico, el director de la batuta, digamos, de este disco, que es Helmut Reichel. La tiene súper clara, tiene una visión súper clara, como de sonido, curatorial, de qué es lo que la música chilena
quiere destacar, digamos, como su visión de lo que él quiere destacar de la música clásica chilena, lo que también nos ha facilitado muchísimo a nosotros como sello poder dar a conocer un nuevo repertorio, un nuevo catálogo, ¿no? Sí. Claro. Ese elemento es muy importante porque cuando tienes una visión artística tan clara, para nosotros la pega es mucho más fácil. Cuando desde el artista, digamos, hay una visión tan clara de lo que quieres mostrar, Helmut dice, bueno, aquí hay un fantástico muestrario de lo que ha sido el siglo XXI en Chile, la música orquestal, digamos, en el siglo XXI, y con compositores de 3 o 4 generaciones distintas, y yo esto es algo que me gustaría mostrar. Para nosotros es re fácil tomar esa posta, digamos, y hacer la parte de la distribución, o sea, la primera de pega, los por supuesto. conceptos, de la prensa, de todo lo que significa. O sea, primero que nada, ponerlo en las plataformas, que Ajá. es indispensable para que es algo que podría parecer evidente, pero en realidad hasta hace poco, y digamos, hoy día todavía hay un montón de discos de estos que se han producido gracias al Fondo de la Música, pero que quedan ahí, ¿no? Porque quedan guardados, quedan impresos, que han hecho, fabricado los discos y no tienen distribución. Esa es una súper buena digital. Pregunta quizás para ustedes, para que nos ayuden a entender todo ese material además que queda de pronto en archivos, en bibliotecas quizás, en closets personales. Ay, Muchas ojalá veces, que sí. queda la mayoría en ese tipo, o sea, ¿cómo es efectivamente la guarda además de todo ese material? Porque si no estás al alero de un sello justamente, y pregunta asociada, ¿cómo ven ese rol que ustedes están cumpliendo al hacer una plataforma, ¿no? Para estos discos. Va a ser... Sí, a mí me gustaría hacer un poquito una distinción, ¿no? Hay producciones discográficas que su vocación es más bien de archivo. Ya. ¿Ya? Y eso no debemos, digamos, ni condenarlo, ni... No. Claro. Tiene una vocación distinta. Una vocación distinta. Vamos a grabar, por ejemplo, con Gonzalo Cuadra, estamos trabajando en un nuevo proyecto que probablemente no vamos a publicar, que es Zarzuela. Zarzuela chilena. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque su vocación es de archivo. Es otra cosa. Claro. Su vocación es de archivo. No necesariamente tiene vocación de publicarse, ¿no? Y así hay otros discos, por ejemplo, te puedo contar de otro disco que también estamos como en época de promoción, que es el disco de Guillermo Eisner, que definitivamente sí tiene una vocación de ser público, ¿ya? Es un disco maravilloso que habla de ríos, que habla de Guillermo contándonos cómo suenan todos los ríos de Chile. Los ríos del norte, que son ríos muy minerales, que tienen colores fuertes, colores amarillos, colores rojos. Los ríos de nuestra región metropolitana, central, qué sé yo. Y los ríos del sur, que son más grandes, más caudalosos, más cristalinos. Y él va generando, a través de la composición con distintos instrumentos, este imaginario de que él nos va contando cómo suenan los ríos. Claro. Entonces, el trabajo que nosotros como sello estamos como con vocación de llevar adelante, son para aquellos que sí tienen una vocación de ser publicados y ser públicos. Y volviendo a lo que decíamos hace un minuto atrás, habiendo una visión artística clara, el trabajo se nos hace muchísimo más fácil. De todas muchísimo más fácil, porque es el lugar donde naturalmente se da. Sí. ¿Cachai? Nosotros vemos, yo creo, nuestro rol en buena medida como un puente entre artistas y producciones, sus producciones de muy buena calidad, y el público general, porque como te contaba hace un minuto, ocurre mucho que así como está pensado el fondo, o por cómo está pensado el fondo de catálogo fondo de producción discográfica del Fondo de la Música. O sea, hay otra línea de catálogo, sí. La línea de catálogo que es distinta, que está dirigida a los sellos, pero la línea de producción discográfica, que es una línea más acotada en cuanto a financiamiento, está pensada para grabar, producir, digamos, la parte de la cadena productiva que sea, digamos, puede ser solamente la grabación, puede incluir también la publicación o no. Está enfocada a hacer un disco, un fonograma, y en general está enfocada a los artistas, o sea un intérprete, un compositor,
compositor, y eso se ha hecho mucho en los últimos 15, 20 años, pero hay muchos de esos discos que están por ahí repartidos. Y muy valiosos, sí. Claro, que no todos por supuesto, pero hay muchas cosas que son de muy buena calidad y que han quedado, o sea que el producto final ha sido el disco físico, el CD en general, no el vinilo, y hoy en día no es tanta la gente que tiene, los computadores ya no tienen cómo escuchar CD, los autos tampoco vienen con CD ahora. Mira, algunos no salen ni con el USB, ahora vienen con USB-C. Claro, entonces muchos terminan ahí nomás, y no tienen distribución por plataforma. Entonces una cosa básica que estamos haciendo nosotros es tomar esos fonogramas cuando consideramos que son de buena calidad, y cuando ha habido muchas veces un acercamiento de parte del artista, se acercan ellos a nosotros, lo tomamos, Gabriel trabaja nuevamente la mezcla cuando es posible, edición, nuevo máster, hacemos las artes, pero lo principal es que lo ponemos también en las plataformas. Es que eso es muy importante también. Y ahí viene el trabajo más difícil en realidad, que es lo que estamos haciendo en este momento contigo, que es la difusión. O sea, es que la gente sepa, ahora que ya están arriba de las plataformas, en todas las plataformas que quieran, o sea, tú pinchas el QR de cualquiera de estos discos y te aparecen, ¿cuántos son? 10, 12 plataformas distintas en que tú puedes escucharlo. Sí, en Tidal, en Qobuz, en Spotify, en YouTube, en Apple, qué sé yo, donde tú quieras escucharlo, lo puedes escuchar. Pero lo importante es que una vez que están arriba de las plataformas, ahora que las personas se enteren de que están ahí, tanto en Chile como en otros lados. Igual, ahí me pasan muchas cosas, porque toda la cadena del ecosistema musical, o sea, este sello lo está haciendo, no solamente una parte, ¿no? Y en el fondo eso es muy importante porque es un rol bastante completo y que exige mucho de ustedes también. O sea, desde la curatoría, qué artistas van a estar, qué proyectos vamos a hacer, cuáles sí se graban, cuáles no necesariamente, o cuáles son para archivo y cuáles son para publicación general. O sea, es que es pasar por mucho, pero después también estar viendo qué pasa con las mezclas. No es una derivación como un sello que va a ser como un booking o algo, no, es estar pendiente de lo que se sale ahí también, desde el punto de vista de la calidad sonora también, y luego todo esto que ya veníamos conversando, el ir a ferias, el ir a encuentros, el dar a conocer, empezar a conversar. Entonces, claro, pienso que partimos hablando de lo que pasó en Budapest porque fue como nuestra excusa para hablar de Chile Clásico, pero Chile Clásico es todo esto, entonces... Sí. ¿Cuánto? Yo siento que me quedan tantas preguntas y tan poco tiempo en sí, eso, pero... Y hay una cosa muy particular, que la gente que nos gusta la música clásica, igual nos gusta que nos cuenten lo que estamos escuchando. Sí. Entonces, el desarrollo del material que vincula la escucha, digamos, como lo es el catálogo, el librito de mano en los conciertos, claro, digamos, que nos explican lo que estamos escuchando, el desarrollo de ese material también es nuestra pega. A propósito de lo que estamos escuchando, porque estamos escuchando a Guillermo Eisner aquí de fondo, mientras estamos conversando. Y este disco, que lo vuelvo a mostrar aquí a camarita si es que ustedes quieren mirarlo, pero es el Música de Ríos. Y particularmente, si quieres puedes abrirlo, adentro hay un... ¡Ay, no! Porque tenemos una sorpresa después. Ya, ábrelo, porque adentro... Perdona, la persona que después se le lleve. Adentro hay un librillo que está en castellano, en inglés... Y además tiene un arte maravilloso, de un diseñador y artista visual que se llama Vicente Cosiña. Ay, sí, pues Vicente Cosiña. Vicente hizo este trabajo maravilloso para cada una de las canciones, para cada uno de estas obras, ¿sí? Donde va mostrando, donde en cada obra se va explicando de qué va la obra. Y va acompañada de esta ilustración. Entonces es un trabajo que es muy redondo, muy bonito. Sí. De nuevo, la visión artística que tiene Guillermo de su trabajo hace posible que un producto de estas características llegue finalmente Hablemos de Guillermo Eisner, o sea, es un autor, un compositor, pero que está muy vinculado en la transdisciplina, está muy vinculado con el mundo artístico en general, con otras obras, con el teatro sin duda, pero en general también, no, audiovisual probablemente también, y nada, ahí está, mira, ay no, ahí se me acabaron las imágenes de... Sí, pero ahí está Guillermo. De Cosiña. Y ahí está Guillermo también. Un saludo. Autores, y eso también preguntarles, bueno, a propósito de esto,
¿quiénes son esos autores que debemos conocer y que por eso ustedes los han puesto en su catálogo hoy día? ¿Cuáles son sus apuestas más, sienten ustedes como que sienten que esto es lo que hay que estar escuchando, lo nuevo quizás, proyectos con los que se están casando para la próxima? ¿Qué van a llevar a Polonia el otro año? No sé. A mí me gusta mucho, tanto desde el punto de vista, digamos, auditivo, artístico, como desde el punto de vista conceptual, lo que están haciendo. Voy a mencionar a 5 compositores y compositoras jóvenes. Ya. Me voy a jugar aquí porque tú alguna vez le preguntaste a un compositor que te dijera quién era y no quiso jugarse. Y la tiró al córner. Claro, pero no importa, pero lo que pasa es que él es profesor de composición, entonces no puede nombrar a algunos y otros no. Pero no, favoritismo, ¿no? Sí. Pues sí, pues, a ver, el año pasado la Orquesta Sinfónica de Chile, Sinfónica Nacional de Chile, tocó a 2 compositores jóvenes, obras de 2 compositores jóvenes chilenos que son Tomás Brandmeier y Nicolás Ahumada. Ya. Tomás estuvo el año pasado Gabriel fue el año pasado a Classical Next en Berlín. Estuvo Tomás allá y este año nos acompañó Nicolás Ahumada, además de los 2 Sebastianes, de Sebastián Vergara y Sebastián Errázuriz. Pero yo quiero centrarme específicamente en estos compositores, digamos, sub 35. Nicolás Ahumada, que además fue compositor en residencia con la Orquesta de Cámara de Valdivia hace un par de años, o el año pasado. El 24, y el 25 fue Tomás Brandmeier. No. ¿O al revés? No, el 23. No, el 25 fue compositor residente Tomás de Concepción, que ahí Luis Toro, el nuevo director musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, hizo estos 4 programas que eran Brandmeier, ¿no? Durante el año 2025 y el 26 la compositora en residencia entre comillas, no significa que está viviendo allá porque ella vive en Colonia, en Alemania, es Tamara Miller, la compositora en residencia de la orquesta. Todo en el mismo disco que está. Sí, claro. De la obra. Y luego otras 2 compositoras muy interesantes que son Florencia Novoa y Roberta Lazo, de las que tenemos poquito. Tenemos un par de cosas en el disco de Carola Fredes, un disco de viola y piano y viola sola de compositores actuales. Sí. Pero para mí esos 5 compositores me parecen súper interesantes porque además están en pleno desarrollo. Tamara Miller, Florencia Novoa, Roberta Lazo, las 3 están entre Alemania y Austria. Nicolás Ahumada, que está también en Salzburgo, está viviendo ahora, y Tomás Brandmeier, que volvió hace poquito de unos buenos años en Londres. Todos sub 35, me atrevo a decir. Sí, son todos del 90 para adelante, nacidos y están... Sí. Estamos viendo en tiempo real cómo se desarrolla su trayectoria. Tienen composiciones ahí que no han sido grabadas, que no han sido registradas y que ahora podrá haber muchas posibilidades también en esto. Yo me sumo a lo que dice Cristóbal. Me parece muy interesante lo que ellos están haciendo. Podría incorporar montones de nombres. Me gustaría también hablar, por ejemplo, de viejos conocidos nuestros que son... por ejemplo, Miguel Faría, que tenemos un disco también publicado con él, una obra especialmente que es notable, que se llama Paisaje Austral. Retratos Australes. Pónganle ojo a esa obra porque también ha sido tocado muchísima pero es muy visual de nuestra tierra. Juan Manuel Quintero, también me gustaría recomendarle una obra particular que él compuso para el eclipse solar que tuvimos, el eclipse total que se produjo en La Serena el año 2022, puede ser, saliendo de pandemia. Sí, 21 tiene que ser, porque ya estábamos ahí estamos como que medios que encerrados y medios que salíamos, y si salíamos tenía que ser con lentes para el eclipse. Es una maravilla lo que hicieron. 2021 y por último también mencionar a otro viejo conocido que es Andrés Mopoán, que si hay alguien que sabe de serialismo, y para los que nos gusta el serialismo, ahí hay una joyita brutal, dura de escuchar, pero una joyita. Sí. Andrés Mopoán, que es profesor de composición en la Universidad de Chile, pero también es profesor paralelamente en la Escuela Superior de Música de Leipzig, en Alemania. Mira. Sí. O sea, gente que está, y estamos hablando de conexiones, ¿no? Llevar, y yo siento que eso pasa mucho con estas experiencias de catálogo, de música, y de lo que están haciendo los mismos compositores y compositoras, que están llevando
sus saberes, sus experiencias, sus colores a otros lados, y además evidentemente sigue siendo una retroalimentación, pero la música aquí, y sobre todo quizás en estos sellos, y es eso, es una continua retroalimentación de experiencias, de sonido, es muy bonito. De hecho, seguimos escuchando acá el disco de Guillermo de fondo, y es de una belleza. Yo estoy así como, quiero escuchármelo entero ya tranquila, en la quietud. Y es eso también lo que me encanta de lo que podemos hoy día hablar con ustedes, Gabriel García, Cristóbal Urrutia, directores del sello Chile Clásico, porque siento que además hay una afinidad con otros grandes proyectos, pero que todos son muy autogestionados, o bien, en el caso, por ejemplo, de Aula Records, de mi queridísima USACH, mi alma mater, y el trabajo que ha hecho mi querido Andrés Zúñiga también allí, nuestro querido, es querido en el mundo de la cultura transversalmente, y no solo de la música, y no solo de la música clásica por lo demás. Ese tipo de cosas, o sea, lo que tú hablabas de los vinilos, o sea, hoy día hacer eso pareciera una locura, y Aula Records lo está haciendo. Qué lindas como conjugaciones que están pasando con ustedes. Son absolutamente conjugaciones, como tú bien dices, o sea, no son para nada competencia. Aula es nuestro sello hermano. Sí. Y hacemos cosas que son perfectamente compatibles, porque en realidad abordamos espacios distintos, ¿no? Claro. No se invaden los espacios. Estos compositores que nombraron, yo los he escuchado también ahí con la orquesta, sí, claro, de los compartimos claro. mucho. De hecho, la Roberta Lazo tiene algo con ellos, y lo que yo llegué a mencionar es que Roberta además es artista visual, entonces en el caso de Aula, ella misma, viste que Aula para cada disco, para cada fonograma, trabajan con algún artista visual. Y en el caso del disco de Roberta, si no me equivoco, lo hizo ella misma las artes. Qué lindo. No, son bellezas. No, bellezas de catálogos encuentro yo. Creo, Muriel, que estamos viviendo un momento muy especial. Así como han habido momentos especiales antes, en la fonografía de la música clásica chilena. Han habido otros momentos como luminosos. Pero sin duda creo que este es uno de ellos. Y el orgullo que sentimos por formar parte, digamos, por contribuir con lo que nos toca a este bonito y a este buen momento es enorme, un orgullo enorme. Preciosura. Y quería contarte una cosa más. Tú yo ya los ibas. Tú me preguntaste hace un segundo atrás, bueno, ¿y qué van a llevar a Classical Next el próximo año? Quiero contarte que antes de partida van a Classical Next el próximo año. Sí, claro, no me lo perdería por nada. Pero antes que eso, estamos coordinando desde Chile Clásico con las demás instituciones y participantes de la música clásica en Chile. Estamos coordinando nuestro propio encuentro. Y vamos a hacer un encuentro de música clásica que se va a realizar en octubre, ¿sí? Claro, y va a ser un encuentro, en principio va a ser un encuentro de, compositores, orquestas, instituciones, academias, qué sé yo, ¿ya? Universidades. No tenemos tan claro cuántas actividades abiertas a público van a haber, pero se vienen cositas. Sí. Clásica Austral. Ya. Sí, algo así. Por ahí va la cosa. Sí. El tema es que viene de este cono, del cono sur, y que viene de producción nacional. Y hay tanto. Queremos agradecerles. Mira, me quedan millones de preguntas, así que vamos a tener que hacer otro espacio más para seguir conociendo obras y más dentro de nuestro espacio. Así que Gabriel García, Cristóbal Urrutia, muchísimas gracias por esta conversación. Ay, disculpa que te cambiamos el apellido entre medio. Nada, pero bueno, lo importante es que si buscan el catálogo de Chile Clásico van a encontrar todas estas joyas, estas bellezas, y además vamos a dejar sorpresas a través de nuestras redes sociales, porque estas cositas se van a quedar por aquí, y eso es todo lo que diré por ahora. Así que muchas gracias, chiquillos. Muy bien, muchas gracias, Muriel. Muchas gracias por acá. Nosotros nos despedimos y le damos las gracias a Camila Rey Núñez en la asistencia aquí en la producción al aire, a Álvaro y a Renato, Valeria y Renato Montenegro en la puesta al aire, y será hasta la próxima edición de nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, podemos seguir escuchando un poquito de estas notas preciosas de Guillermo Eisen si quieren, las podemos dejar ahí arriba. No sé qué estaba sonando, me tinca que estaba resonante porque está una guitarra sonando por ahí. Así que vamos a dejarlos con eso y ya seguimos en una próxima edición con tantas canciones buenas. Chao, chao.